Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente hoy en la cita que ya hemos tratado de hacer habitual todos los jueves a las 10 de la mañana en Mundo Laboral MX, un espacio que nos proporciona IMEFI TV para tratar aspectos relevantes o significativos dentro del amplio mundo del derecho laboral. Como lo hemos visto, no solamente nos enfocamos a la parte de la Ley Federal del Trabajo y las consecuencias que ella arroja. Tenemos obviamente en esa parte aspectos significativos porque ya empezamos a trabajar sobre los informes de contrataciones derivados de esta prestación de servicios especializados o bien obras especializadas que ya están dentro del capítulo correspondiente al REPS. Entonces, esa es la temática que tenemos principalmente en estos momentos dentro de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, no podemos limitarnos al mundo del apartado A del artículo 123 constitucional, sino que prácticamente ha sido recurrente casi cada semana, donde encontramos aspectos muy vinculados con la parte burocrática. Hemos tenido ya la oportunidad de contar dentro de la presencia dentro de nuestros invitados a magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y surgen muchas dudas con relación a los alcances reales que estamos teniendo en nuestro país, donde al parecer todos estos avances y logros que se están logrando dentro de las relaciones laborales no burocráticas no se derraman en esta parte. Estamos encontrando, por ejemplo, que en materia de teletrabajo hay una falta de regulación específica dentro de la ley burocrática, que si bien va a considerar de manera supletoria a la ley federal del trabajo, no vemos de ninguna manera los aspectos de concatenación para que podamos contar con efectivos teletrabajadores burocráticos, que podrían ayudar significativamente dentro del cumplimiento de sus funciones para lograr un mejor país en atención a las mismas. Entonces, bajo esta idea, déjenme comentarles que el pasado 5 de octubre pudimos ver en una publicación en el Diario Oficial de la Federación que detona este programa. Y esa publicación corresponde directamente a la Secretaría de Salud, donde establece prácticamente una determinación muy interesante. El acuerdo por el que delega en el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud la facultad para determinar la separación inmediata de servidores públicos de carrera del sistema del servicio profesional de carrera al interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal. Y si bien no es un tema nuevo, aquí es muy importante considerar que la parte concreta del servicio profesional de carrera ha sido algo tan combatido últimamente que ha provocado necesarias transformaciones en el derecho. Y uno de estos puntos es con relación a la estabilidad relativa dentro de las relaciones laborales de los propios burócratas. Me explico. El servicio profesional de carrera que surge como una idea de que a través de la meritocracia los mejores servidores públicos ingresen al servicio público de la Administración Pública Federal, crezcan en el mismo, adquieran una serie de derechos, entre otros la capacitación y adiestramiento, sean evaluados a través de sistemas específicos de la evaluación al desempeño e inclusive tengan la parte de la separación correspondiente cuando llegue el momento, ha generado una serie de inconformidades al interior de la administración pública donde no se ha convertido en la herramienta de cambio que se requiere para tener una administración pública profesionalizada. En este sentido, servicio profesional de carrera nos va a impactar en el ámbito del derecho laboral por todos aquellos servidores públicos que han visto de alguna manera truncados o afectados los derechos subjetivos que derivan de este sistema que pretende ser un buen sistema. Sin embargo, llegamos a la idea de que pues ahora sí que de buenas intenciones se están yendo los panteones. Y aquí vemos que desafortunadamente ha sido necesario el pronunciamiento por parte de nuestras autoridades judiciales para poder hablar claramente de lo que pueden tener derecho las personas servidoras públicas que colaboran dentro de la Administración Pública Federal. Entonces,
Para poder entrar en materia, me gustaría poder compartir con ustedes una pequeña presentación que hice, donde nos vamos a enfocar nada más a la parte de esta separación de vida, porque esta publicación de la Secretaría de Salud pone puntos sobre las IES que sería importante conocer y desarrollar. Entonces, si me lo permiten, hoy jueves 7 de octubre iniciamos con servicio profesional de carrera. En ese sentido, lo primero que debemos contextualizarnos es en el tiempo. Un sistema meritocrático ha sido un anhelo del Estado mexicano desde hace mucho tiempo, pero esto se pudo concretizar realmente con el cambio de siglo. Y es dentro de la administración del presidente Fox, donde encontramos que se materializa esta parte del servicio público profesional a través de un sistema. Servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal. Se establece por una ley, la del servicio, el 10 de abril del 2003. Ustedes podrán encontrar la publicación del Diario Oficial de la Federación sin mayor problema, en su término original, porque nace en principio como un mecanismo que busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. Es decir, vamos a caminar por dos vías. Una, contar con los mejores elementos que pudiesen integrarse al servicio público, dando obviamente igualdad de oportunidades, que esta es la parte sustantiva, y la otra es el impulso del desarrollo de la función pública de acuerdo al mandato constitucional del artículo 39 constitucional. Toda forma de gobierno justifica su existencia en tanto es en beneficio del pueblo. Esa es la idea de tener una administración pública profesional. Ahora, esta ley solamente ha sufrido una transformación. Han pasado prácticamente 4 presidentes de la República y seguimos con el mismo texto, con una modificación que eventualmente se presentó el 9 de enero de 2006. No hubo cambios realmente sustanciables. El sistema como tal se mantiene y en ese sentido creo que se enriqueció y hasta ahí se quedó, hasta el 2006, con un México de 2006. Ahora, esta ley del servicio profesional de carrera, en primer lugar, viene a poner un orden muy claro que desafortunadamente tenemos con la constitución de la ley burocrática. En principio, la ley burocrática, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del 123 constitucional, estableció solamente 2 grupos de trabajadores, los de confianza y los de base. Y entre todo el catálogo de funciones de confianza, estableció en su artículo 5, dentro de lo que sería las fracciones primera y segunda, que serán de confianza todos los que integren la planta de presidencia de la República o que su nombramiento derive directamente del titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo, deja, como pueden ver, un amplio grupo de trabajadores con facultades de mando y funciones de confianza que en principio no los define de qué lado van a poder hacer valer sus derechos. Y nos dice en su fracción segunda que dentro de la Administración Pública Federal consideraremos a los trabajadores de confianza, entre todos, aquellos que tienen funciones de dirección. Es decir, tienes una atribución legal por mandato reglamentario. Por ejemplo, tu dirección general está dentro del reglamento interior de la Secretaría, la entidad en la que prestas tu servicio, tienes facultades regladas. Y en ese sentido, si haces funciones de dirección, enfocándose a las personas, te da el carácter de trabajador de confianza y de manera específica, en un catálogo te precisa que serán directores generales, directores de área, directores adjuntos, subdirectores y jefes de departamento. La estructura queda en este sentido perfectamente clara dentro de la ley burocrática. Sin embargo, te dice también la ley burocrática que esos trabajadores de confianza están excluidos del ámbito de la ley burocrática y entran a un limbo que empezó prácticamente el siglo pasado, en la década de los 60, y hemos transcurrido prácticamente 40 años donde no teníamos una definición de
de qué lado estaban los trabajadores de confianza con funciones de dirección dentro del gobierno federal. Y esto, de alguna manera, lo arregla la ley del servicio profesional de carrera, porque te establece en este sentido que, de conformidad con su artículo 5º, el sistema comprenderá, entre otros, a los directores generales, que ya habíamos comentado, a los directores de área, a los subdirectores de área, a los jefes de departamento, y todavía aquí hace una acotación. Nos habla de los enlaces. Estos servidores públicos con estas categorías participarán dentro de un sistema de meritocracia. Es decir, se buscará que ingresen los mejores cuadros, las mejores personas con debida conciencia de servicio público para lograr de esta manera tener un servicio profesional. Ahora, esto en principio se abre para los llamados mandos medios. Esto es importante. Dentro de la administración pública vamos a ver, obviamente, como ya se precisó hace unos momentos, la administración pública federal depende de una sola persona, que es el presidente de la República. Nada más. Para desarrollar sus funciones se auxiliará de diferentes servidores públicos. Por eso establece las carteras del despacho y las entidades. En ese sentido, nombra directamente a los secretarios del despacho, a los subsecretarios y a los anteriormente nombrados oficiales mayores. Esos tienen mandamiento directo presidencial y no entran dentro de del servicio profesional de carrera enfocado al mando medio, que son estos que ven en la lámina. Entonces, está enfocado el servicio profesional de carrera a los mandos medios, incluyéndose dentro de estos a los directores generales adjuntos o aquellos que tienen plazas homólogas, es decir, que tienen un cúmulo de atribuciones que los asimilan a directores generales, directores de área, etc. O bien cualquier otro equivalente. Entonces, esta ley ya pone claridad para los servidores públicos que tienen mando medio y están dentro de la administración pública federalizada. Ahora bien, desafortunadamente, y lo hemos comentado con los magistrados que han estado invitados a nuestro programa, no solamente vamos a encontrar en México dos regímenes laborales perfectamente definidos, el apartado A y el apartado B. Tenemos situaciones exprofesas donde hay trabajadores que no están ni en uno ni en otro sistema. Y esto lo señala específicamente el artículo 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, al establecer que estarán fuera de esta norma el personal adscrito a la presidencia de la República. Estamos hablando ahí de una estructura sumamente grande. La Secretaría de Relaciones Exteriores, que obviamente tiene su instituto de formación para personal del Servicio Exterior Mexicano, el Instituto Matías Romero, entre otros puntos, que forma a embajadores y cónsules, y que tienen su propia normatividad a través del mérito. Tampoco estarán, obviamente, los altos mandos, en este caso los secretarios del despacho, los jefes de departamento administrativo, subsecretarios, oficiales mayores o jefes y titulares de unidad o cargos homólogos, es decir, superiores a director general en las dependencias. Esto es por la parte administrativa. Por la parte de la seguridad, tampoco vamos a considerar aquí, dentro del servicio profesional de carrera, a las Fuerzas Armadas ni a los sistemas de seguridad pública o seguridad nacional. Tampoco entran integrantes del Servicio Exterior Mexicano o el asimilado este. ¿Qué pasa con todos los maestros que están dentro de un sistema público? Tampoco les aplica. Personal docente, desde la educación preescolar hasta la superior, no entra dentro del sistema meritocrático. La situación similar que ocurre con el personal médico o paramédico. Ahora, dentro de las estructuras de gobierno, tenemos que los altos mandos tienen también gabinetes de apoyo, los llamados secretarios particulares y coordinadores de asesores y asesores específicos para las funciones que realizan. Entonces, estos se denominan gabinetes de apoyo y tampoco les aplica el servicio profesional de carrera. Ahora,
Si hay otros servicios similares al servicio de civil de carrera, como lo tenemos, por ejemplo, en un organismo autónomo como es el Instituto Nacional Electoral, pues tampoco les va a aplicar. Aparte de ser autónomo, tiene su propia normatividad. Y menos todavía aquellos que prestan sus servicios mediante contrato con el pago de honorarios en las dependencias y entidades. Entonces, quisiéramos que todo un sistema meritocrático abarcara todo el gobierno, situación que no es. Sin embargo, tenemos una herramienta muy interesante que es la del propio servicio profesional de carrera. Entonces, aquí vamos a encontrar también otra división. Vamos a encontrar servidores públicos, eventuales y titulares. El mérito, el desarrollo, la evaluación, la capacitación va a permitir que transites de un nuevo ingreso a la titularidad de tu plaza, sin que esto se pretenda entender que es parte de tu patrimonio, ¿eh? Tienes un nombramiento como titular siempre y cuando cumplas los requisitos establecidos dentro del sistema para acceder al mismo. Y obviamente tu pertenencia a este sistema te va a dar derechos y obligaciones, que son los que vamos a analizar en unos momentos. Ahora, ¿cuáles son esos derechos que dentro de este sistema le da a los trabajadores que tienen estas características, este mando medio? Pues le dará en primer lugar estabilidad y permanencia. Y esto es donde empezamos a tener una serie de situaciones políticas que realmente nos hacen cuestionarnos sobre los alcances reales de la norma. Insisto, de buenas intenciones están llenos los panteones. Y esto es, ¿qué tanta estabilidad tiene un mando medio dentro de la administración pública cuando cambian los titulares de la administración pública, cuando esos altos mandos que lo sabemos, es una verdad a gritos, tienen equipos de trabajo, gente con la que han prestado sus servicios, no en esa ocasión, sino en una y en otra, y han sumado, y han restado, y forman parte de alguna manera de un grupo de alto rendimiento o de alta confianza, llamémoslo de esa manera. Entonces, la idea de la ley es que esos mandos medios tengan derecho a la estabilidad y permanencia. El otro derecho es que tengan su nombramiento como tal. En el servicio público no hay contrato de trabajo, como lo tenemos en el apartado A. Aquí lo que tenemos es un nombramiento, cargo, comisión en la vida pública. Y este es el primero. El nombramiento es expedido por un superior en el cual se da el título que uno va a ocupar en el puesto correspondiente. Director general de responsabilidades, director general de asuntos jurídicos, director general de comunicación social. Estos mandos tienen este nombramiento. Ahora, dentro de los derechos también, pues obviamente es la percepción de remuneraciones de acuerdo a tu cargo y los beneficios y estímulos que se prevean. Cabe señalar, estamos discutiendo en estos momentos ya el presupuesto para el próximo año. El sueldo de los servidores públicos se establece en un instrumento que es el manual de percepciones, del manual de percepción de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, perfectamente publicado en Diario Oficial y conocido por todos, además de que hay instrumentos de transparencia. El otro es acceder a un cargo distinto siempre que cumpla los requisitos, es decir, crecimiento profesional, recibir capacitación y adiestramiento, capacitación y actualización para el mejor desempeño de tus funciones, ser evaluado y en su caso conocer el resultado de tus evaluaciones. En caso de que no hubieses aprobado en una primera ocasión tus evaluaciones, tienes derecho a ser nuevamente evaluado, pero con una previa capacitación. La otra es participar en el comité de selección, sobre todo cuando vas a colaborar con alguien que tiene un cargo jerárquico menor que el tuyo. Es decir, si vas a contratar, hay un puesto de subdirector y tú eres el director, participas junto con otros servidores públicos en el procedimiento de selección correspondiente. También tienes el derecho a defenderte con las resoluciones que emitan estos comités de selección, y la que quiero llamar su atención antes de irnos al primer acceso, que es recibir una indemnización cuando sea despedido injustificadamente.
Sí. A los servidores públicos de mando medio también los despiden injustificadamente. Por eso es que este tema lo estamos tratando hoy. Mundo Laboral MX, nos vamos a nuestro primer receso. Muchas gracias y continuamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Agradezco su presencia en esta segunda parte de nuestro programa Mundo Laboral MX, en el cual estamos hablando del servicio profesional de carrera. Y nos estamos enfocando, como lo vimos en el cierre de nuestro primer espacio, a la parte de la indemnización a la que tienen derecho los mandos medios, es decir, los beneficiarios del servicio profesional de carrera ante un despido injustificado. Entonces, por eso tenemos esta vinculación con mundo laboral. Continuamos nada más con nuestras obligaciones como servidores públicos dentro de este sistema para tener ya el panorama completo. Y estas las podemos encontrar en el artículo 111, de la Ley del Servicio Profesional, que nos establece claramente que será obligación de todo servidor público de carrera observar los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y eficiencia que rige el servicio público y el propio sistema, cuidando para desempeñando sus labores con el cuidado y esmero apropiado, y atendiendo las instrucciones que reciba de sus superiores jerárquicos. No olvidemos, el titular de la Administración Pública Federal es el señor Presidente de la República. Todos los demás son auxiliares para el desempeño de sus funciones. También dentro de las obligaciones de los servidores públicos va a ser la participación en las evaluaciones que les van a permitir su propia permanencia como servidor público de carrera y su desarrollo. Y en su caso, para la evaluación de los resultados de su desempeño, podrá aportar todos los elementos de carácter objetivo que le permitan lograr esta finalidad. Así como en el sector privado hay capacitación obligatoria que el patrón debe otorgar, en este caso también es la participación obligatoria de los servidores públicos para participar en los programas específicos para que se establezcan para esto. Obligación también muy relevante es el guardar la reserva tanto de la información como la documentación y en general de los asuntos que conozca en términos de la ley de la materia, que podemos ver aquí el cumplimiento debido de las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública. Otra obligación muy clara, obviamente, es la de asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios de actividades, donde realmente me llama la atención que precisamente este tipo de servidores públicos es el que menos cumplimiento de los horarios tiene en la mayoría de los casos porque se exceden los máximos legales. Esto es algo que uno se entera realmente cuando tiene estas colaboraciones. Me ha tocado ser servidor público en algunas ocasiones y uno sabe la hora a la que entra, pero no sabe nunca la hora a la que sale. Entonces, esta es una obligación que también habría que valorarla dentro de un sistema de debido cuidado a la salud. Pero bueno, será tema de otro programa. Y también tendrán la obligación de, cuando no vayan a estar, pues proporcionen la información y documentación que eventualmente se le brindará a un servidor o a otro funcionario para que lo supla en esas ausencias temporales o definitivas. También deberán abstenerse de incurrir en actos o omisiones que afecten la seguridad de las personas con las que conviven, de los bienes y los documentos que sean posesión de la dependencia o entidad, o inclusive de las personas que como visitantes o usuarios justiciables se presenten en las mismas. Y una muy importante, que es el excusarse de los asuntos que pudiesen implicar conflicto de interés. Entonces, muy puntuales, y se van a complementar estas disposiciones con otras normas. Actualmente, la Ley de General de Responsabilidades Administrativas nos precisa algunos aspectos relevantes. Ahora, ¿cómo se integra el sistema? Muy claramente vamos a encontrar que en su funcionamiento vamos a vincular servidores públicos, instituciones y relaciones. Entonces, se define en primera instancia que es un sistema que tiene componentes a nivel subsistema. Y estos son muy identificables también dentro de las organizaciones del sector privado. Hay un subsistema de planeación de recursos humanos, un subsistema para el ingreso, otro para el desarrollo profesional, otro para la capacitación y certificación de habilidades, la evaluación del desempeño y dos más.
el de separación, que es el que nos estamos enfocando el día de hoy, así como el subsistema de control y evaluación. ¿Y por qué el de separación? Porque hemos visto que esta transición entre lo que sería una administración hasta el 2018, con la administración entrante en diciembre de ese año y que nos encontramos a mitad del camino, bueno, pues tendrá eventualmente que hacer modificaciones con relación a las estructuras. Y esto es importante porque el sistema de separación dispone en el artículo 59 de la Ley del Servicio Profesional que la separación se entenderá como la terminación del nombramiento o las situaciones en las cuales éste deja de surtir efectos. Es decir, el servidor público deja de tener ese cargo para el que fue nombrado. ¿Okay? Entonces, cuando termina o cuando deja de surtir efectos. Ahora, ¿cómo termina, cómo se da esta separación? Bueno, muy similar a la parte de la ley de trabajo, establece que hay situaciones, condiciones específicas en las cuales la separación no va a generar responsabilidad alguna para las dependencias, siendo estas la renuncia, dice, formulada por el servidor público, la defunción obviamente, la sentencia ejecutoriada que implique la privación de la libertad, el incumplimiento de las obligaciones que la ley le asigna, eventualmente ante esta situación, pues obviamente tendrá un procedimiento de que garantizará su audiencia para hacer valer estas opciones, pero bueno, el que tenga sanciones derivadas de la normatividad de Ley General de Responsabilidades Administrativas, en general Derecho Administrativo Disciplinario, que castiguen con la separación del servicio o eventualmente exista reincidencia. Ahora, también no aprobar la capacitación obligatoria o la segunda evaluación del desempeño. Y esto son los puntos que señaló la publicación del Diario Oficial que les comentaba. Y la otra, cuando el resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente. Estos dos, obviamente, son los que generaron en su momento mayor conflicto. O sea, yo no asisto a mi capacitación, tal vez no por falta de tiempo, sino porque tengo mucho trabajo. No, es una causal de que se termine, se separe. La otra, la calificación que sobre tu desempeño debe realizarse de manera objetiva. ¿Estás cumpliendo las funciones para las cuales se te encomendó? No, adiós. Entonces, debemos cuidar, obviamente, esta parte de las calificaciones que sean elementos objetivos. Entonces, estamos viendo también que dentro del propio gobierno, aunque seas mando, medio, pero mando, está sujeto a una rendición de cuentas, a la evaluación de tu trabajo, saber si lo estás haciendo bien. Pero fíjense lo que también señala el artículo 63 de la Ley del Servicio Profesional. A diferencia de la parte burocrática, los trabajadores de base de burocráticos tienen el derecho a la inamovilidad de su empleo, cargo o comisión a los 6 meses de la prestación de servicios. En el sector privado hablamos de estabilidad en el empleo generalmente cuando tenemos contratos por tiempo indeterminado. Pero aquí le acotan al mando medio esta situación. La pertenencia como servidor público de carrera no implica inamovilidad. O sea, no tienes ese beneficio, ese derecho que te da la parte burocrática. Y te aclara en este caso que lo que sí te garantizará es que no puedes ser removido de tu cargo por razones políticas. No me quedé friseado. Es un tema importante. O por causas y procedimientos no previstos en esta o en otras leyes aplicables. Entonces ya vimos las causales. Acabamos de analizar esta parte delicada, pero también limitada, y que nos envía eventualmente a otros ordenamientos. Porque déjenme decirles que tendremos que considerar, aparte de esta ley, su reglamento y ley burocrática y ley federal del trabajo de aplicación supletoria. Entonces, el campo es complicado, la verdad, porque será, como bien lo señala el artículo 74 del reglamento,
que participarán comités técnicos de profesionalización para determinar procedimientos específicos para la separación de servidores públicos de carrera. En ello recae esta parte. Entonces, aquí podría darse el caso de que sean procedimientos debidamente reglados. En el caso en que se justifique el término de los efectos del nombramiento, es decir, la separación del servidor público de carrera, se solicitará directamente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento. No se debería hacer de otra manera. No se puede, llamémosle coloquialmente, correr a un trabajador, a un director general, a un director, subdirector, enlace, de manera injustificada. Debe ser perfectamente acreditado con garantía de audiencia el hecho de que terminen los efectos de su nombramiento. Y es donde entramos en problemas. Porque, de hecho, el tribunal y podría participar el tribunal y la justicia administrativa. El 79 nos dice que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer los conflictos individuales de carácter laboral. Por eso es que estamos con este tema en su programa. Y por eso han venido magistrados del tribunal, porque es competente en asuntos individuales de carácter laboral. Y tendrá aplicación expresa la ley burocrática y la ley federal del trabajo, esta última con el carácter supletorio. Ahora, si son controversias de carácter administrativo, quien conocerá será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya esa es la denominación que tenemos actualmente con este tribunal. Entonces, entramos a esta problemática. ¿Puede darse el despido injustificado? Sabemos, no estamos descubriendo el hilo negro, sabemos del hecho de que se solicitan las renuncias de ciertos servidores públicos, y eso, discúlpeme, pero si bien lo encuadramos dentro de la terminación de la carrera de los integrantes del vicio profesional de carrera, ya vimos la renuncia que proporcione. Ojo, no olvidemos, en la ley de trabajo estamos hablando de que la terminación de trabajo es por mutuo consentimiento. Yo renuncio y se me debe de aceptar. Implica esta doble manifestación expresa de la voluntad. Aquí se limitó solamente a hablar de esta parte, de la renuncia que proporcione de la plaza. Y aquí cabe preguntar, ¿existe la separación, en este caso el despido injustificado? Pues si no se sigue el procedimiento ante las instancias correctas, no se acreditan los supuestos o el tribunal no concede esta parte de la autorización de los efectos del nombramiento, nos encontraremos ante una sección de despido injustificado. Y déjenme decirles qué es lo que aplica. Aquí en este caso, lo que tenemos para conocimiento de todos, ya tiene un año, esta contradicción de tesis, nos establece a través de la denominación Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. La indemnización de 20 días de salario por cada año de servicios prestados comprende la antigüedad generada por el trabajador al servicio del Estado, aún en puestos que no formaban parte de aquel, salvo que se trate de la sola conclusión del nombramiento en el sistema con derecho de reincorporación a la plaza de base. Hay dos supuestos. Hay trabajadores de base que tienen el derecho de acceder al servicio profesional de carrera, pero ya cuentan con inamovilidad en el empleo. Y al obtener este nombramiento, eventualmente tendrán mejoras sustanciales con relación a los aspectos económicos. Pero ya vimos que esto puede tener un fin. Ante este fin, ante la terminación de este servicio profesional de carrera, podrán regresar a su base, siempre y cuando no hubiese sido la salida de causa grave. Pero cualquier otro director general que no haya sido nunca de base y se termina esto de manera injustificada, se ha pronunciado ya nuestro más alto tribunal a través de una contradicción de tesis, que esa indemnización de la que hablamos al principio de esta plática consiste en el pago de 3 meses de sueldo y 20 días de salario por cada año de servicios prestados.
entonces significativamente esta indemnización será la que corresponda en estos casos. Entonces, sirva esta contradicción, nada más permítame señalarles, es la contradicción de tesis 21 de 2019, donde ya se establecen los alcances de esta materia. Entonces, sirva la presentación para tener perfectamente claro que esta indemnización inclusive tiene componentes sumamente relevantes para poder determinar entonces cuáles son los alcances precisos que vamos a estar viendo o que hemos visto desde 2006 prácticamente hasta estos momentos. Entonces, esperemos que les haya servido y gustado esta presentación. Dejaré de compartirla y no me resta más que agradecerles su presencia el día de hoy en Mundo Laboral MX, espacio de IMEFI TV, que se transmite todos los jueves a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Queda de ustedes su amigo Hipólito Romero en las direcciones y enlaces que ustedes conocen. Muchísimas gracias. Buen cierre de semana.